bienvenidos a su programa Caritas in Veritate, desde la página Memes Católicos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, padre Jair, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué se cuenta? Aquí, pues nuevamente, un sábado por la noche para hablar de temas, pues, picantes, polémicos, y sobre todo de temas que se deben hablar más que nunca. Y tenemos hoy como invitado, pues, al padre Francisco. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí en España de madrugada. Ah, ok. Es un buen punto. Lo hemos despertado pero muy temprano, como para rezar maitines Sí, al Padre. efectivamente. Estoy viendo a ver si comparto esto, digo, si en Facebook, en mi Twitter hay alguien despierto, por lo menos que se entere que estamos en esto. Sí, es importante el tema de hoy, y esta es una de la segunda serie de los programas de este mes sobre el comunismo es pecado. En este caso, la semana pasada hablamos sobre la historia del comunismo en el Perú, en una entrevista a un profesor de filosofía, y hoy hablaremos de la teología de la liberación. Algunos se preguntarán qué tiene que ver la teología de la liberación con el comunismo. Y ya nosotros hace 2 meses hicimos un programa hablando sobre la historia de la teología de la liberación, que no surge en el Perú, en la Universidad San Marcos, en el año 68, sino surge muchos años antes, prácticamente 2 siglos antes, y ha tenido sus repercusiones en nuestro país y en Hispanoamérica. Es por eso que vemos que ante las elecciones en el proceso de elecciones que estamos viviendo en nuestro país, y ahora que se acerca la segunda vuelta, la primera semana de junio, vemos que es muy importante hablar sobre este tema, sobre la teología de la liberación. Y también le agradecemos, Padre Francisco José, por aceptar la invitación a este programa. Bien, pues comenzamos. Muchas gracias. Usted, Padre, también ha sido misionero durante mucho tiempo en el Perú, en la zona de Villa Salvador. Sí, bueno, estuve 6 años y 6 años de estancia allí como párroco y también ayudando en el seminario de Lurín, pero he estado de hace años anteriores y luego después ya cuando he regresado pues continuamente en contacto, viajando para ayudar, en este caso sobre todo en el seminario de Moyobamba y bueno, para lo que también ha hecho falta también en Lurín. Prácticamente he podido ir todos los años en verano, por ejemplo, a hacer cosas, excepto ahora que con el tema de la pandemia pues es muy complicado viajar. Muy bien. Bien, entonces comenzamos con la primera pregunta, Padre, para que ayude a todas las personas que nos ven en este programa. Nos ven no solo de Perú, sino de algunos países de Hispanoamérica. Y también no solo nos ven católicos, aunque el programa es Memes Católicos, también nos hemos dado con la sorpresa que nos ven protestantes. Bien, Padre, la primera pregunta es, ¿a qué se llama teología de la liberación y qué relación tiene con el Perú? Bueno, pues esa pregunta es bastante complicada de contestar porque la teología de liberación no es un movimiento unitario, único, ¿no? Entonces, incluso hay quienes suelen hablar más bien de teologías de la liberación, porque es todo un grupo de teologías o incluso de teólogos, porque luego cada uno aquí va un poco a su aire, que beben de una fuente común y que se caracterizan por varias cosas. Una es utilizar como base del método teológico un análisis filosófico que está tomado de alguna teoría política moderna, caso de Gustavo Gutiérrez, al menos desde al principio, ¿no? Que es uno de los iniciadores, y ahora diremos por eso precisamente la relación con el Perú, lo que él llama o se llama la teoría de la dependencia, y que, bueno, posiblemente también en él y confesamente en muchos de los que siguieron, el análisis marxista, ¿no? Entonces, esa filosofía se utiliza de base para realizar una teología, por lo tanto, una ciencia y un estudio que pretende, en este caso, razonar desde la fe. Lo que pasa es que en el caso de la teología de la liberación, este análisis, este método, acaba impidiendo que este estudio se haga desde la fe católica revelada y se empieza a hacer desde precisamente estas categorías que le prestan estos métodos de análisis filosófico, ¿no? Entonces, por ejemplo,
estará muy presente el análisis histórico, porque en el marxismo es una de las claves. Está presente el análisis económico, el análisis político, etcétera, ¿no? De las clases, las mismas dinámicas de cambio histórico a través de la lucha, etcétera. Todo eso está presente y se incorpora. Entonces, al final, aunque la pretensión, digamos, es partir de la fe revelada, se acaba convirtiendo en una teología que no se basa en la fe revelada y que pierde relación con la fe revelada para ser una especie de visión religiosa de estas teorías políticas, ¿no? De la teoría política del marxismo, sobre todo, ¿no? Que es la que más va a triunfar y que incluso va a ir evolucionando a la vez que va evolucionando el marxismo también. O sea, que pasará de un elemento muy de marxismo de clase, con aspectos económicos, etcétera, a el neomarxismo, marxismo cultural que tenemos hoy con las típicas, digamos, situaciones de lucha, pues bien sea ideología de género, ecologismo, indigenismo, etcétera, que van a ser también metidas dentro de esta corriente. Entonces, básicamente yo diría que es eso, la teología de la liberación. No estoy muy seguro si cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe se ha pronunciado sobre esto, ha dado alguna definición más concreta, porque realmente muchas veces no se ha querido entrar en esta realidad de frente, sino que la Iglesia a la hora de abordar esto ha ido también tocando más bien los autores particulares, ¿no? Y si se ha tenido que mencionar obras de algún autor, se ha dicho por qué en concreto, ¿no? Entonces, porque es difícil, ya digo, concretar toda la teología de liberación. Ahora, la relación que tiene con el Perú, pues es porque se considera de manera más o menos universal a su iniciador, al padre Gustavo Gutiérrez, que hoy en día es dominico, pero un sacerdote entonces peruano, muy vinculado a los movimientos de acción católica en el Perú, que publica no me recuerdo ahora mismo el año, no sé si es el 74, puede ser, o por ahí, no estoy muy seguro, este libro, es una teología de la liberación, creo que lo tengo por aquí en algún sitio, sí. Aunque luego se ha cambiado el título a La teología de la liberación perspectiva, o teología de liberación perspectivas, ¿no? Pero al principio fue una teología de la liberación. Yo tengo aquí una edición que estoy consultando del año 75, pero vamos, que no estoy seguro si es la primera o hay alguna anterior, ¿no? Entonces, ya digamos, aunque el nombre Teología de la Liberación no lo inventa Gustavo Gutiérrez, va a ser el que le dé esta publicidad. Y en el Perú va a ser donde este movimiento teológico va a empezar a fraguar, ya con este nombre, con pues grupos de estudiantes, sobre todo de la universidad, siempre desde la Iglesia, ¿no? Desde la Acción Católica y algunas comunidades que se van fundando, y desde ahí se va a ir extendiendo hasta llegar pues a entrar muchos de sus puntos incluso en el magisterio del CELAM, ¿no? De la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que asume categorías de esta teología. No es que, digamos, asuma la teología de forma nominal, pero sí categorías que se utilizan. Es verdad que el magisterio no suele asumirlas con todo el acompañamiento, con todo el significado. Muchas veces solamente la expresión, pero claro, cuando se asume una expresión que está tomada de un contexto determinado, pues rápidamente es fácil que la gente entienda, no, es que aquí se está asumiendo la teología de la liberación, ¿no? Y esto es hoy una cosa casi que se piensa así. Por ejemplo, cuando se habla de la opción preferencial por los pobres, etcétera, pues esto es unas expresiones que han entrado en el magisterio con un sentido distinto, pero que se quiere hacer vincular con la teología de la liberación como sistema teológico, que, ya digo, en cada caso será distinto en función de los autores que la realicen, ¿no? Y eso es un poco el arranque, ¿no? del tema. Sí, queda claro, y es curioso lo que dice, porque justo cuando hablamos hace algunos meses sobre la historia de la teología de la liberación, un historiador, Laredo, si no me equivoco, habló sobre la infiltración masónica dentro de la iglesia, justo en la Acción Católica. Y claro, todo tiene sentido, ¿no? Justo has mencionado de
que Gustavo Gutiérrez, el padre Gustavo Gutiérrez, participaba dentro de la Acción Católica, y eso es muy importante. Y claro, el magisterio también ha hablado algunas cosas de eso, pero ya desde los años 80 no se ha vuelto a tocar el tema. Es curioso también. Ha habido distintas condenas concretas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, salió la condena a John Sobrino, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ha habido sí. condenas concretas a teólogos, muchas veces muy tarde, después de que sus obras fueran estudiadas hasta en los seminarios. Esto es lo típico últimamente del magisterio, que pasa esto, ¿no? Que va a veces pues eso, con demasiado tarde. Pero de la teología de liberación, más bien, ahora lo que estamos viendo es lo contrario. Estamos viendo desde la Santa Sede, una simpatía, digamos, hacia ella, entre otras cosas, pues con los últimos homenajes hace años pasados que se han dado a Gustavo Gutiérrez, y podríamos decir incluso este blanqueamiento de la teología de liberación que se ha querido hacer, pues eso, de manera un poco peligrosa, porque evidentemente siempre se da algunos aspectos que, bueno, pues sí, pertenecen a la tradición de la Iglesia, entendidos de una determinada manera, pero claro, al hacer esto se están también salvando aspectos que están más o menos condenados. Y al respecto, te acá se desprende la siguiente pregunta. ¿Qué categorías están condenadas y cuál ha sido, a lo largo de la historia, la Iglesia, cuál ha sido su postura respecto a las diferentes teologías de liberación? Como muy bien lo he dicho, hay muchas y se han estado tratando de manera, no sé si sistemática, pero uno a uno, a cada teólogo, pero en su conjunto, pues, no sabemos nada. Bien, pues ahí esa es la cuestión, ¿no? Que, por ejemplo, la instrucción Libertatis Nuncius, me parece que se llama, ¿no? Mira, lo estoy viendo yo aquí ahora mismo en la página web del Vaticano, del año 84, ¿no? Que es la de la Congregación de la Doctrina de la Fe, la titula de esta manera: Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Entonces, no hay documentos del Vaticano, como digo, de manera unitaria, porque no se puede, porque cada autor va a tener cosas distintas. Por ejemplo, Gustavo Gutiérrez presume, y tiene razón, que él no ha sido nunca condenado. Y es cierto, no hay ningún libro que yo sepa de Gustavo Gutiérrez que haya tenido ningún tipo de intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Por qué? Pues bueno, porque Gustavo Gutiérrez es bastante nebuloso en los planteamientos. El libro original, ¿no? El de Teología de Liberación Perspectiva, son 300 y pico páginas de dar vueltas y de no decir así nada muy concreto, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se pasa mucho en la teología de la liberación, también pasa en general en la teología actual, ¿no? Que se quieren hacer una serie de construcciones muy complicadas, que luego en la traducción pastoral, que es lo que realmente vemos, ¿no? Que son los efectos de esta teología cuando se aplica pastoralmente, dice uno, pero si esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en el fondo, aunque el autor estaba diciendo esto, todo el mundo sabía que se estaba entendiendo otra cosa, porque muchas veces en la acción pastoral de estos mismos autores, pues eso, yo qué sé, si a lo mejor se hacía toda una teorización sobre la violencia revolucionaria, que esto entra y está mencionado en la Libertatis Nuncius, ¿no? De la Congregación para la Doctrina de la Fe, de cómo el cristiano tiene que ser, puede utilizar la violencia revolucionaria. ¿Por qué? Porque esta violencia revolucionaria es una base precisamente de la lucha marxista de clases, etcétera. Pues claro, en el libro sí se menciona, se intenta hacer una teorización, pero luego el problema es que en la práctica pastoral es donde, basado en esa teorización, se han hecho prácticas que sí que serían que están abiertamente condenadas por el magisterio, ¿no? Entonces, este es un poco el truco que se quiere usar. Entonces, lo primero que hay, pues que la Iglesia menciona, pues el tema del sentido de la liberación, ¿no? Porque la teología de liberación lo que hace es utilizar la categoría de la liberación, que es una categoría incluso de raigambre bíblica, y entonces la utiliza para, sobre todo, caso de Gustavo Gutiérrez, desde esta idea de la teoría de la dependencia. La teoría de dependencia más o menos es que los pueblos hispanoamericanos, porque estas teologías son regionalistas, es decir, se aplican en función del sitio donde uno... No se entendería, yo que sé, una teología de liberación a la japonesa, porque entiende que los japoneses no tienen nada que liberarse, de acuerdo con esta teología de liberación, o tendrían que hacer la suya, pero los pueblos americanos y latinoamericanos, que en concreto, que es lo que hablan ellos, lógicamente nosotros decimos hispanoamericanos, que es más correcto, pues se encuentran de alguna manera dependientes de las primeras potencias mundiales
que los tienen sujetos, ¿no? Claro, esto siempre en un contexto de pues, político y económico de los años 60, bueno, 50, 60, donde sale estas teorías, ¿no? Sobre todo, pues el libro famoso de Galdeano, que está citado, no este libro, pero sí Galdeano en las primeras páginas una cita de varias páginas de Gustavo Gutiérrez, que es este de las venas abiertas de América Latina, ¿no? El libro que el mismo autor dice que es una chufla, que no tiene ningún sentido, pero en el fondo es este tipo de cosas son las que inspiran, al menos la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Luego ya digo que la mayoría de autores darán pasos hacia el marxismo, que está mencionado también en el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces, la idea de la liberación, por lo tanto, viene a ser esta liberación de esta dependencia, de esta opresión económica, social, política, cultural de las primeras potencias. Y se centra en eso, ¿no? Entonces, como, digamos, la salvación cristiana tiene que llegar o tiene, bueno, que casi limitarse o reducirse a estas cosas porque realmente hay otras categorías que no interesan tanto. Porque lo que dice la Congregación de la Doctrina de la Fe es que la liberación, desde el punto de vista teológico, se da del pecado. Esta es la liberación. Pero claro, aquí también entra la trampa, porque estas teologías entienden la liberación, o sea, perdón, el pecado como un pecado dentro de esta ideología que ellos utilizan como base. Entonces, pues el pecado, ¿cuál será? Pues el dominio económico, la pertenencia a una clase explotadora, este tipo de cosas son el pecado, ¿no? Entonces, digamos, la conversión no es tanto la conversión de volver los corazones a Dios, que puede incluir estos aspectos. Ciertamente la doctrina de la Iglesia no los elimina, no dice, no pasa nada, tú puedes ir a misa, pero retener el jornal del obrero y no pasa nada. No, retener el jornal del obrero es uno de los pecados que la Iglesia ha dicho desde siempre que claman al cielo, así está en el catecismo, ¿no? O sea que la Iglesia es universal en este aspecto, mientras que la teología de liberación lo que haría sería restringir a estas cosas solo y las otras cosas son menos importantes. Entonces aquí esto es uno de los aspectos que están claramente censurados, ¿no? Aparece, ya digo, en este documento, que es un documento, el de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que, quiero ver, sí, lo firma ya el cardenal Ratzinger, porque el cardenal Ratzinger estuvo visitando Hispanoamérica, viendo estos focos de la teología de liberación, y entre ellos estuvo en Perú, y ahí son fotos famosas, pues que aparece, por ejemplo, con Alan García y compañía, ¿no? Fue en torno a este estudio, y hay algún caso anterior, ¿no? Que son en torno a este momento donde la Santa Sede está estudiando esta teología de liberación. Los favorables a esta teología de liberación en América hoy en día hablan muy bien del cardenal Ratzinger, precisamente, y por lo tanto de Benedicto XVI, porque él afrontó esta cuestión desde un punto de vista de profesor. O sea, no tanto como Juan Pablo II, que fue mucho más agresivo contra la teología de liberación. Todo el mundo recuerda ese episodio en el que el Papa en visita a Nicaragua, me parece que aparece en la foto así con el dedo aleccionando a Ernesto, ¿no? Cardenal, ¿no? Y que ha fallecido recientemente. Entonces, Juan Pablo II era mucho más claro, porque Juan Pablo II veía venir los efectos pastorales, prácticos de esta teología, mientras que Ratzinger lo vio de forma un poquito más teórica. Fue como profesor. Y entonces, las condenas han sido muy, muy benévolas. O sea, porque lo primero a lo mejor que tenía que haber dicho, mire usted, esta teología es una teología mal hecha, además, retorcida, con consecuencias nefastas en todos los sentidos. Pero lo que se quiere es intentar salvar esa sensibilidad, digamos, social, económica, que luego se traducirá, como decíamos, en estos pronunciamientos de la opción preferencial por los pobres y estas cosas. Y entonces es verdad que las condenas son muy limitadas, ¿no? Entonces, ¿qué se condena explícitamente también? Lo que se llama el análisis marxista. Que, como digo, esto no podría ser achacable, creo yo, directamente a Gustavo Gutiérrez, porque él se ha defendido siempre con lo mismo y hay que reconocer que es verdad. Él no utiliza categorías marxistas explícitas que yo ya he visto. O sea, las categorías de lo que llaman los marxistas el pensamiento científico, pero también es verdad que, bueno, pues que al final, digamos, una cosa iba a llevar a la otra. En el momento que tú metes una filosofía política ajena al cristianismo para hacer teología, pues que se llegara a la filosofía política de más éxito en esos años, pues era de sentido común, sobre todo en América, ¿no? Entonces, esto sucede. Entonces, el análisis marxista
está directamente mencionado en este documento, sobre todo porque además se presenta con y esto tiene que ver con el Perú, por cosas que diremos, con la idea de un análisis científico, ¿no? De una verdad científica sobre la realidad de las relaciones de poder y de estructuras, ¿no? Como de las clases sociales, y que esto se utiliza con la excusa de hacer teología, pero en realidad uno al final acaba viendo que en realidad de teología hay aquí poco, aquí lo que hay mucho es de marxismo, ¿no? Entonces, sobre todo estos aspectos están condenados. El tema de la liberación, ya no del pecado, sino de las condiciones socioeconómicas, etcétera, porque esto viene del análisis marxista, que es el que ocupa esta teología y la desfigura por completo, ¿no? Y luego se podrían mencionar muchísimos aspectos concretos, la teología del éxodo y todas estas cosas. Ahí en Perú tienen, al menos yo estudié con el profesor Gustavo Sánchez, que nos daba clase en la Facultad de Teología de Lima sobre estos temas y él, bueno, sobre estos temas podría hablar muchísimo. O sea que si le quieren invitar yo se lo aconsejo para entrar en concreto sobre los aspectos teológicos, más quizá que los prácticos, que hoy en día son muy interesantes. Puedo hablar yo, si acaso, más. Bien, es muy enriquecedor lo que has dicho, padre. Y es cierto también, porque desde el punto de vista bíblico, ¿quién es el que libera al pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud en el Éxodo? Es Dios. Y Israel no lucha contra Egipto, sino es Dios el que lleva a su pueblo, el que saca a su pueblo de la esclavitud. A su vez, en los salmos, aquel que está sufriendo, los salmistas, porque en los salmos habla sobre lamento, sobre socorro, sobre acciones de gracias, o sea, es Dios quien libera a su pueblo, no el pueblo que lucha contra el otro pueblo que ellos, que en la teología de liberación, en las teologías de la liberación y en el comunismo hablan sobre los ricos opresores, ¿no? Padre, respecto al respecto, sí. El padre me hizo acordar a ese sacerdote obispo y sobre su misa campesina en Nicaragua, y por ahí me acordé y dije, a ver, justo me acuerdo que había leído un poco sus cantos, y en verdad que es una cosa muy graciosa, porque todo el tiempo habla del pueblo reunido y decidido, ¿no? A liberarse del yugo. Es totalmente las categorías que el padre ha estado hablando se identifican totalmente con este tipo de misa condenada, dicho sea de paso. Y que sí. Me acabo de enterar, el año pasado la pidieron celebrar nuevamente. O sea, aún todavía vivimos algunos estragos de esta teología. Ojo, no solamente los vivimos, estamos en una vuelta de estas cosas. Es decir, muchas de estas cosas, sobre todo en el pontificado, final del pontificado de Juan Pablo II y sobre todo en el de Benedicto XVI, ya estaban casi olvidadas. Había por ahí, bueno, pues reductos y grupos, sobre todo ya de gente bastante canosa ya, que se resignaban, digamos, en la Iglesia a dejar morir estos temas, pero ya la gente daba igual porque evidentemente pues, se había visto que esto no conducía a ningún lado, ¿no? Pastoralmente la teología de la liberación ha sido un auténtico desastre, que yo digo, quizá, o sea, como teología debería, bueno, pues simplemente decir, pues es mala teología y ya está. El problema son las consecuencias pastorales. Es que las consecuencias son que allá donde la teología de liberación ha triunfado, ha desaparecido el cristianismo. Y por contra, lo que se han alimentado además de esta necedad de los que lo han hecho han sido las comunidades pues, evangélicas, protestantes, de distintos tipos. Porque, evidentemente, si el cura, por ahí estoy viendo algún comentario ahora que lo estaba mirando, si el párroco resulta que es de la teología de la liberación y está todo el día promoviendo que si marchas y firmas y no sé qué cosas para protestar sobre esto, sobre lo otro, ahora ya insisto con las nuevas ideologías, tema feminista, tema ecologista y tal, pues la gente que quiere ir a rezar al final se va al culto protestante. Porque dice, pues si que está en esta parroquia no se reza, solo se hace política. Y esto es una cosa que ya estaba muerta, pero que se ha reanimado además desde la Santa Sede en concreto, pues ya digo. ¿Por qué? Pues bueno, pues a veces parece que se va a rebufo del mundo, ¿no? Y en este caso el mundo parece que ha vuelto a estas cosas a nivel mundial. Ha habido estos gobiernos de izquierda, ¿no? Del Foro de Sao Paulo, que es lo que ustedes están a punto de sufrir como no vaya bien el tema de las elecciones en Perú en toda su esplendor. Pues claro, están otra vez poniendo estos elementos a nivel mundial
Y la Iglesia, lamentablemente, muchas veces se ha dejado otra vez llevar por estos temas, ¿no? Y por eso hay que decirme, ustedes que esto es suicida, entrar por aquí. ¿Y cuál será su estado de gracia para ellos, no? Será, mientras que para nosotros el estado de gracia se viene pues por la confesión, la comunión, los sacramentos, para ellos, ¿qué será? ¿El sacramento es igual a unirte a una causa revolucionaria? Vamos a ver, el problema que hay también en la práctica es que la teología de liberación hereda las mismas incoherencias a nivel vital de las teorías marxistas. Entonces, ¿qué pasa? Que el típico dictador marxista, digamos el que sería el héroe de la patria liberador y tal, a la vez tiene que ser un tío, pues eso, que viva en mansiones, tenga varias mansiones en Miami, unas cuentas del banco por ahí en paraísos fiscales con toneladas de oro, etcétera. Pues ¿no? Tenemos allá, pues eso, la familia de Fidel, hemos visto lo que ha pasado, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, que en Bolivia han vuelto otra vez a, en fin, como la puerca lavada, ¿no? Que se revuelca en el barro y así. Entonces, quiero decir, esos son los héroes. Entonces dices uno, hombre, pues a nivel católico no lo sé. Bueno, pues quizá muchos teólogos de la liberación que antaño, mira, Gustavo Gutiérrez empezó en algún barrio, no me acuerdo en qué exactamente, de Lima, de párroco y tal, o al principio, ¿no? A partir de ahí, pues realmente ahora o sea, no pisan realmente las zonas donde sí hay pobres, que hablan mucho de los pobres, pero no, porque ellos están dando conferencias, se reúnen con gente de mucho dinero o pues dan clase en la católica, ¿no? Que como todo el mundo sabe son las universidades humildes, ¿verdad? Del Perú, que se preocupa por los pobres y tal, ¿no? Donde puede estudiar, son una universidad inclusiva, abierta a todos, etcétera, ¿no? Yo he pasado menos controles de seguridad para entrar en el Perú por migraciones que para entrar en la católica, que hay unas zonas que casi te cachean y todo. Pues si fuera una zona totalmente privilegiada, es alucinante, ¿no? Yo de hecho me dio un poco de cosas, yo iba claro con sotana, yo digo, pero oiga, mire usted, que soy sacerdote, parecía te hacen un interrogatorio como para entrar en Estados Unidos, así, con un tipo mirándote raro, diciendo, ¿y usted a qué viene aquí? ¿No? Usted voy a la librería, porque la verdad es que otra cosa no se me ha perdido, ¿no? Es decir, realmente no hay que preguntarse mucho por la vida, porque siempre ellos viven en contradicción, ¿no? Aquí nuestros políticos marxistas, uno de los que ahora acaba de salir con el rabo entre las piernas, ¿no? Por el resultado de las últimas elecciones que ha habido en España regionales, pues sí, Pablo Iglesias ha dicho, hablaba de cabalgar contradicciones, ya que la izquierda tiene que cabalgar contradicciones. Porque, claro, un tipo que siendo, pues eso, dirigente socialista o comunista que se presenta como el defensor de los pobres y tal, pues ahora, pues en pocos años en política se ha hecho con un fortunón, vive en un chalet enorme y tal. Este es el problema que tienen. Y ojo, esto está metido dentro de la propia dinámica marxista, porque claro, el marxismo bebe de la dialéctica hegeliana, que es una forma de hacer razonamiento que implica la contradicción. Saben esto de la tesis, la antítesis como motor de la historia, ¿no? Entonces, hay una contradicción en la base de todo. Por lo tanto, al final, las realizaciones prácticas son contradictorias. Entonces, ¿cuál es el santo de la teología de liberación? Podríamos decir, incluso más todavía que el santo, pues es muy difícil, porque al final, si tú lo ves, será una figura que seguramente es contradictoria, es controvertida, ¿no? Porque es que es la base que está dentro del análisis que tiene. Tal cual. ¿Y qué tanta fuerza, ante lo que has dicho, qué tanta fuerza tiene la teología de liberación en toda América? ¿O en algunos lugares tiene fuerza? Hay países en los que no tiene fuerza la teología de liberación. ¿Y qué tanta fuerza tiene en el Perú? Claro, esto hay que verlo, yo creo, en función de las épocas, ¿no? Cuando empiezan a surgir estos movimientos revolucionarios en América que ha habido en tantos países, luego en forma de terrorismo, en forma de guerrillas, ¿no? En Perú pues han tenido Sendero Luminoso, por ejemplo, una guerrilla maoísta. Ha habido en Colombia con las FARC y en tantos otros sitios, ¿no? El sandinismo, en fin, todas estas cosas parten, lógicamente, de una movilización del pueblo, porque, por ejemplo, en el caso de Perú, el Sendero Luminoso, pues el maoísmo necesita el campesinado, ¿no? Que es una de las herramientas que ellos utilizan de forma revolucionaria. Pero claro, tienes un pueblo en América que es un pueblo religioso, es un pueblo piadoso. Entonces, la teología de liberación ha servido muchas veces en ese momento de entrada en el pueblo llano, ¿no? Han ido metiendo unas categorías
que han hecho que las personas que, lógicamente, de alguna manera natural se les repugnaría cierto tipo de acciones, ¿no? Se vean como algo que es acompasable con la religión. Y bueno, tenemos casos, yo que sé, como el cura Camilo Torres, ¿no? Por ejemplo, un tipo ya guerrillero directamente, ¿no? Y gente que directamente ha promovido la violencia, la subversión violenta de forma religiosa, ¿no? Pero siempre dentro de este esquema marxista. Entonces, en un primer momento se hace muy fuerte, también porque es todo un ataque hacia América coordinado a través de Cuba, entre otras cosas, ¿no? Como satélite de la Unión Soviética. Y bueno, y también lo hace la Unión Soviética, como estaban comentando. Yo me imagino que el que tuvieron es a Julio Loredo, ¿no? Que tiene un libro que se llama La teología de liberación, un salvavidas de plomo para los pobres, que es excelente, y además esa metáfora me parece perfecta, ¿no? Salvavidas de plomo, es una cosa tan muy bien descrito lo que realmente es en la práctica. Y entonces él habla mucho, y tiene razón, y hay otros muchos autores, de esta infiltración marxista en la Iglesia. También en España, por ejemplo, tenemos a De la Cierva, ¿no? Que tiene varios libros o historia de la Iglesia donde demuestra cómo hay una infiltración en los más altos niveles, ¿no? De la Cierva, por ejemplo, saca documentos, no me acuerdo qué número, de Congregación General de los Jesuitas, donde se toma la teología de liberación y el marxismo a la letra como método de la práctica, o sea, de la pastoral jesuítica en América, sobre todo, ¿no? Insisto, porque la teología de liberación funciona en América. Fuera de América no tiene sentido. Una teología de liberación en Estados Unidos no tiene sentido, o sea, porque no son un pueblo oprimido, ¿no? En teoría. Que luego tú ya lo puedes hacer porque ahora ya se ha segmentado en barrios, en colores, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los oprimidos? Pues dirán, no, pues aquí tienes el color de piel un poco más oscurito, entonces ya sí puedes. Por eso es tan importante, digamos, extenderlo a este tipo de categorías. Entonces, al principio se utiliza para esto. Tiene una fuerza enorme, porque tenemos episcopados enteros que se lanzan de cabeza. El episcopado brasileño, por ejemplo, con obispos como Helder Cámara, etcétera, que entran de lleno en la teología de liberación y se hace pastoral propia de muchas zonas. Se crean las comunidades eclesiales de base que dominan en la práctica pastoral, ¿no? Entonces, luego tienes sociedades misioneras que vienen de Europa con muchísima plata, como por ejemplo, bueno, nosotros en Perú está Adveniat y Miserior, que utilizan el dinero que tienen de este impuesto religioso que tienen en Alemania terrorífico para comprar conciencias y para imponer prácticas pastorales que extienden la teología de la liberación en América de manera muy fuerte. Pero, como digo, esto se duerme en su momento, ¿no? Primero, realmente, claro, lo que produce esta teología de la liberación es un vaciamiento de las iglesias y una pérdida de interés realmente sobre la Iglesia. Entonces, la teología de la liberación se ha quedado como una manera de que si hay algún tipo de reacción católica ante este tipo de propuestas, pues se adormece, ¿no? Entonces, realmente hoy en día ya no impulsa tanto. Comunidades eclesiales de base, pues ya no tienen apenas fuerza, ya no hay, no sé, lo ven ustedes en Perú, pues no hay tanto, pero parece que no puede haber otra cosa, porque las únicas cosas que se hacen a nivel de iglesia son en estas categorías que son inútiles y dentro de la iglesia, digamos que se ha eliminado la posibilidad muchas veces de otro tipo de pensamiento político, de pensamiento coherente con la fe, ¿no? Entonces, realmente hoy parecería que no tiene fuerza, pero sigue estando ahí ya no a modo de impulso, ¿no? o de manera de engrasar la entrada de estas categorías en el pueblo, sino de evitar que realmente en la Iglesia haya pues volver a la normalidad y digamos empezar a pensar en categorías realmente católicas, ¿no? Yo eso es como lo veo, pero posiblemente haya otros que difieran y lo vean más presente. Yo no creo que hoy en día tenga tanta fuerza en sí misma. No. Muy importante lo que has dicho, y la verdad, ha habido consecuencias sobre la teología de la adopción de la teología de liberación en el magisterio de Celan, porque la verdad, yo cuando era seminarista, me has hecho acordar, fui a alguna parroquia en alguna diócesis X y también en mi diócesis. Sacerdotes hablando en ningún momento sobre el Vaticano II, sobre lo que dicen los papas al respecto, sobre la palabra, o sea, en la misa,
y simplemente citando al CELAM, lo que dice Puebla, lo que dice Medellín, la opción preferencial por los pobres, hay que ayudar a los pobres, hay que luchar, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias ha tenido la teología de la liberación en como fundamento en el CELAM? A ver, la irrupción, si no recuerdo mal, es en la conferencia de Medellín. Estoy yo aquí mirando porque no me quiero confundir. Sí, yo creo que es en Medellín, ¿no? Estamos en el año 68, o sea, en fin, en toda la irrupción de este tipo de movimientos reinventados del marxismo, ¿no? Y por lo tanto ahí en pleno centro, ¿no? Donde ya se toma, digamos, casi como sistema, porque realmente es la práctica del episcopado, es que la mayor parte de los episcopados de Hispanoamérica habían asumido la teología de liberación como sistema. Se estaba enseñando en seminarios, pues como la Iglesia, por ejemplo, manda que se enseñe el tomismo como base de entender la teología católica, a pesar de que haya otras teologías, otras orientaciones teológicas también dentro de la Iglesia que no sean explícitamente tomistas, pero sí se dice, no, pero estúdiese a Santo Tomás. Bueno, pues aquí en América no, en América era estúdiese la teología de la liberación. Luego uno si quiere lea también a Santo Tomás, pero la base, digamos, era esta, en seminarios, ¿no? Entonces, sobre todo en Medellín, ¿no? Es donde entra. Y a partir de ahí se hace totalmente presente. Con la cosa que tiene el magisterio en Hispanoamérica, que se convierte siempre en cosas muy, como digo antes, muy, muy nebulosas, muy difusas, o sea, es lo que pasa, ¿no? Allí se habla mucho, se concreta poco, pero claro, cuando luego estas cosas se llevan a la práctica pastoral sirven para cimentar prácticas pastorales que sí que son muchísimo más claras, ahí ya no hay duda ninguna, ¿no? Entonces es lo que pasa. Esto va avanzando y claro, el CELAM, hay puntos, digamos, que van a ser perennes, que son incuestionables, y claro, hoy en día podríamos decir hasta cierto punto que el Papa Francisco en su magisterio ha asumido, como digo siempre, o sea, no es la teología de liberación como análisis, como base, como, por ejemplo, el marxismo, como herramienta, sino estos puntos, estas expresiones que pueden ser entendidas bien. Por ejemplo, la opción preferencial por los pobres la utilizó Juan Pablo II en documentos suyos. Él siempre hablaba de esta opción preferencial no exclusiva ni excluyente y tal, y es correcta. O sea, es decir, que un católico debe mantenerla en esos términos, por ejemplo, que utilizaba Juan Pablo II. El problema es que si tú utilizas este término, claro, si tú estás en una zona donde cuando se habla de esto se habla exclusivamente del combate revolucionario marxista contra los ricos y los poderosos y tal, pues entonces, claro, tú escuchas al Papa que te quiere reorientar esta frase, pero es muy difícil que no la recibas al modo como tú la entiendes, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar, yo creo, con el CELAM, que al final, aunque uno si examina luego los documentos, dice uno, por ejemplo, no sé si es en Puebla o en cuál de ellas, se habla, hay dos opciones que están una junto a otra, la opción preferencial por los pobres y en el párrafo siguiente del documento final se habla de la opción preferencial por los jóvenes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo fui encargado de pastoral juvenil en Lurín, un tiempo, pues lo utilizaba mucho y claro, me parecía curioso, porque estaban las dos en Puebla, estaban las dos al lado. O sea, y yo decía, oye, sin embargo, de la opción preferencial por los jóvenes no escuchas hablar en ningún sitio y de la opción preferencial por los pobres en todas partes. Y dice, sin embargo, en el magisterio están las dos puestas de forma paralela. Porque, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente que cuando se utiliza esta frase, opción preferencial por los pobres, se está basando en algo que ya está en el aire. Mientras que lo otro tiene sentido común, porque claro, lo que está diciendo es, bueno, en América cuesta este tema de atender a los jóvenes en las parroquias y tal, bueno, pues porque a veces, yo me pasaba cuando estábamos en Lurín, ¿no? Claro, el sacerdote tiene que buscarse la vida, tiene que muchas veces que vivir. ¿De dónde vive el sacerdote? Del culto. Pues la gente que encarga misas o que hace donativos. Pues los jóvenes normalmente, además de jóvenes, suelen ser pobres, pues no trabajan, no tienen dinero y entonces, bueno, pues hace falta el decir, no, pero es que yo tengo que echar tiempo con los jóvenes. Estaba ahí en el magisterio, es correcto. Sin embargo, luego esto no ha trascendido, no se habla, ¿no? Porque yo lo que veo es que se está hablando con frases que son correctas teológicamente, vamos a decir que sea un magisterio herético ni nada de eso, es absurdo, ¿no?
pero recibidas en un contexto en el que todas estas frases tienen una carga ideológica muy concreta, ¿no? Y en última instancia esto es lo que pasa a veces con el magisterio del Papa Francisco. Es decir, el Papa Francisco es verdad que a veces tiene este defecto, bueno, por ejemplo, el documento Aparecida, que lo redacta él, es larguísimo, es una cosa inacabable, insoportable de largo. Yo me acuerdo, intenté leer, yo digo, pero si esto, por el amor de Dios, además, unas vueltas y no sé qué, para decir, no se sabe muy bien qué, es el estilo, esto es un estilo, igual que Juan Pablo II tenía su estilo difícil de interpretar, pero te ibas a Pablo VI, te vas a Benedicto XVI y dices, oye, qué maravilla. Otra manera de pensar, pues bueno, pues la manera de pensar de estos documentos son de esta forma. Entonces el Papa Francisco hoy tiene expresiones que dice uno, oh, pues muy bien y tal, no sé qué, pero a veces también confunden porque se reciben dentro de un pensamiento, una ideología que ya está cargada, que está marcado, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que pasa con el CELAM. Es un magisterio que está en una terminología que ya se está utilizando, pero con sentido distinto a veces incluso el que se da, o completando el sentido hacia el lado que ciertamente está condenado por la doctrina de la fe. Esto es un poco como yo lo veo. Claro, está condenado, lógicamente, cuando era seminarista, fui a algunas parroquias donde el sacerdote de la teología y la liberación, y madre mía, la liturgia, los que me conocen saben cómo soy yo en liturgia. Carlos, su tío, aquí el diácono que está en la parroquia también. Soy muy pegado a la letra y la verdad que era para ponerse a llorar. La verdad, era para ponerse a llorar. La pastoral también era para ponerse a llorar. Y es verdad, o sea, destruye la iglesia y te desvía y te saca fuera de lo que realmente es la riqueza de vivir el magisterio, la Sagrada Escritura, lo que es la iglesia. Y bueno, es terrible. Pero ojo, esto no es una cuestión accidental, quiero decir, no es que el descuido de la liturgia o directamente los abusos litúrgicos sean algo que, bueno, que se da porque no se le da importancia, ¿no? Es una categoría dentro de la teología de liberación. La teología de liberación tiene esta teología del éxodo, que la idea es que es el pueblo en camino tiene que ir en el desierto despojándose de las comodidades, se dice así, ¿no? De las categorías pues que le impiden ser fiel a Dios. Se construye esta idea del éxodo. ¿Y qué ideas se ven que hay que quitar? Pues precisamente esto, ¿no? Siempre, y entonces se habla de los esplendores del culto litúrgico, el oro, las telas preciosas y tal. Eso sí, eso hay que quitarlo todo para utilizar un cáliz de barro y un plato de cerámica para la Eucaristía y bueno, y todas estas cosas. Lo que no aclara, por ejemplo, es que haya que dejar los carros de lujo en los que se desplazan los teólogos de la liberación o los vuelos en primera clase. Esas cosas no son importantes, ¿no? Las comodidades materiales que tienen, por ejemplo, muchos de estos favorables a la teología de la liberación, pero que luego cuando uno llega al culto dice, oye, ahí sí voy a vivir la pobreza. Pero esto, digo, no es es que está escrito. O sea, es decir, nadie diría, hombre, la liturgia está mal. No, es que la liturgia te impide, porque no te deja evolucionar, no te deja salir en camino. Tú no puedes caminar si estás atado a formalismos, rituales, etcétera. O sea, está teorizado esto. Por lo tanto, no es una cuestión rara que donde haya esta teología, pues una de las cosas que hay son abusos litúrgicos por doquier. Sí. Es verdad, justo hace algunos meses hablaba con algún amigo y me hacía acordar porque ellos también tocan a veces a San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís en algún momento le dijo, una de sus palabras era, no sé si es exacta lo que voy a decir, pero iba por aquí. En la vida diaria somos pobres, pero en la liturgia somos ricos. Nada Correcto. más. Esto, si quieren también, el cura de Ars, por ejemplo, es un modelo honesto. Un hombre con una pobreza extrema, incluso hasta el punto de, en un momento de su vida, poder decir que incluso se podía haber pasado, porque esto también puede haber excesos, ¿no? En cuanto a la penitencia y a la mortificación y tal, pero que cuando llega al pueblo de Ars, lo primero que hace es ir a la ricachona del pueblo que había y pedirle dinero para comprar cálices, cosas, porque la iglesia estaba hecha un asco y lo primero que hace es arreglar la iglesia. Luego ya se dedica a las obras de caridad y a todo lo que venga, pero dice, no, mi primera obligación es el culto divino, que eso es la obligación de la iglesia, y de ahí es de donde nace la atención a los pobres, ¿no? Pero, ojo, una atención a los pobres
que también está mal vista en la teología de la liberación. La teología de la liberación condena la caridad. Esto también hay que, igual que el marxismo condena la caridad, por eso no hablan de caridad, sino de justicia social, ¿no? De justicia y tal, la lucha por la justicia, de tal manera que alguien que se dedica a la caridad es alguien que está entorpeciendo el proceso revolucionario, causa por la cual, reconocido por él, Abimael Guzmán, por ejemplo, en el Perú, manda matar a los sacerdotes de Chimbote, ¿no? Los beatos, no voy a intentar decir los nombres porque son impronunciables de los polacos, ¿no? Del italiano, sí, no me acuerdo ahora mismo, Sí. pero yo estuve allí en Cracovia, precisamente donde eran ellos, ¿no? Los que eran franciscanos, y claro, dice, no, es que Van Barén en su momento le mandó, o sea, fue a hablar con Abimael Guzmán en la cárcel y le preguntó ¿por qué mandaste matar a mis sacerdotes y tal, no sé qué? Y se lo dijo, le dijo a Abimael Guzmán, porque ellos, haciendo mediante la caridad o porque ayudan a los pobres, lo que hacían era entorpecer la lucha revolucionaria, entonces tenían que morir. Y Sí, esto es, la teología de liberación va por este camino, o sea, los pobres sí, pero no para hacer caridad, sino para utilizarlos como herramienta revolucionaria. Es marxismo. sí. Justo yo leí el libro sobre la beatificación de los beatos en Chimbote, y otra de las cosas que le dijo Abimael Guzmán a Monseñor Van Barén era porque la religión es el opio del pueblo. Okay. Es que en la católica, que hay un tipo que hace mucho tiempo que no sé, yo creo que sigue vivo, me imagino. Este de los Sagrados Corazones que tenía Cipriani, le tenía sin licencias y luego se las volvieron a dar, me vendrá el No me nombre. acuerdo el nombre. Sí, 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 un me lo tipo puse en algún curioso. momento. Bueno, Sí. pues por ejemplo, yo me recuerdo estando en el Perú haberle escuchado en un programa de radio, en RPP me parece, diciendo que bueno, que estaba bien lo de la beatificación, pero que en el fondo no se podía decir que estos sacerdotes hubieran muerto por odio a la fe, porque claro, ellos murieron porque como la iglesia estaba del lado del poder, entonces en la lucha revolucionaria era lógico rebelarse contra la iglesia, entonces ellos fueron víctimas de la lucha revolucionaria. Y esto lo explica este tipo. Bueno, yo hice un artículo sobre esto, colgué los audios, creo que luego desaparecieron los audios, pero el tipo lo dice tal cual, ¿no? Y entonces dice uno, oiga, pero disculpe, es que Abimael Guzmán dijo que los mató por odio a la fe, lo dijo él, que los mandó matar, literalmente. Entonces, y claro, yo me acuerdo que yo lo decía, pero qué ganas de intentar, pues eso, meterlo dentro de esta misma estructura. Efectivamente, desde el punto de vista de la teología de liberación, en el análisis marxista, pues sí, pues dice uno, vale, es lógico, si tú como iglesia te posicionas al lado de los poderosos, no sé qué, esta gente estaba con los pobres. Porque siempre cuando ha habido movimientos revolucionarios marxistas, pasó en España en los años 30, los sacerdotes a por los que se va precisamente es a por los que ayudan a los pobres. Y esto pasó aquí, en las zonas, siempre se iba por el cura que más era más pobre y el que estaba con los pobres, porque era el verdadero enemigo. El ricachón que servía para hacer la propaganda revolucionaria, bueno, ese no nos molestaba porque más bien nos ayudaba, porque le podíamos poner y decir, mira qué malo es ser católico y tal, pero el cura que estaba atendiendo a los pobres, ese era el estorbo, entonces había que matarlo, y de hecho los mártires, entre los que más que morían, eran estos, ¿no? Entonces esto se dio también en Perú. Garatea se llama. El padre Gastón Garatea, Garatea, sí. que será, me imagino, otros de los que ha vuelto a la primera línea de fuego, ¿no? Porque Claro. Cipriani lo tenía castigado, pero creo que sí, que rapidito le devolvieron las licencias cuando esto, tipo que ha dicho cosas abiertamente heréticas en prensa, o sea, es decir, no es que fuera porque a Cipriani le caía mal, porque la gente piensa, no, es que como Cipriani tiene un carácter muy fuerte, entonces si le caía mal, no, es que este tipo era un hereje, es un hereje, vamos. Con todo derecho. Al respecto, ya que están hablando de ese tema, aquí ya muy bien sabe el padre, te lo comento, padre Francisco, mi filósofo favorito es Francisco Suárez, y hay un español, jesuita, me parece que es el general de la orden jesuita allá en España, donde tiene un texto muy interesante que se llama Del Papa Francisco a Francisco Suárez y de vuelta. Es de la cosa más rara que he escuchado, lo leí, y la verdad que una de las cosas que más me molestan, es leerlo a Francisco Suárez en esas claves tan raras, extrañas y vomitables. ¿Por qué digo esto? Lo que van a decir aquí es que cuando el Papa Francisco habla del pueblo místico,
se refiere al cuerpo místico al cual se refería Francisco Suárez. Y la verdad que es cualquier cosa. Basta leer hasta la página 7, lo recuerdo muy bien, donde este autor va a decir lo siguiente, que no hay diferencia entre lo mítico y lo místico. Mira a dónde llega. Lo mítico y lo místico. De hecho, lo que va a decir este autor es que todos los misterios de fe son más míticos que místicos. Porque dice que lo mítico es lo único en lo cual podemos observar. O sea, ay, Dios mío. No, es realmente vomitable. Si alguien quiere entender cómo es que hablan y tratan las cuestiones de esta gente, recomiendo leer este texto. Es realmente, lo repito, vomitable. Sí. No lo conocía, pero lo echaré un vistazo. Sí, si quieres vomitar un rato, sí, solamente no comas mucho antes. Pero bueno, al respecto, sigamos porque tenemos una preguntilla más. Y tiene que ver con lo último que ha pasado. Bueno, sabemos que la conferencia episcopal ha apoyado junto con la Coordinadora de Derechos Humanos, también con IDL, Reporteros, que pues viene de la mano con Papá Soros, ¿no? Y han firmado un documento para blanquear a uno de estos tipos que está postulando a ser presidente, que es Pedro Castillo. De verdad preocupa esta situación, que hayan hecho esto. Si han podido hacer esto con un comunista duro como Castillo, si venía un tipo como Chávez, también lo harían. Y si vendría otro tipo como Evo Morales, también lo harían. En verdad que todo esto es muy preocupante. ¿Y por qué digo esto? ¿En qué situación nos están metiendo? Realmente nos están metiendo en un callejón sin salida. La actitud de la Conferencia Episcopal Peruana, claro, no nos referimos a los obispos del Perú en general, porque hay obispos en el Perú que no comparten estas cosas, sino a la institución que tiene unos órganos y por lo tanto, pues, porque esto en concreto, yo me imagino, no ha habido una consulta general a todos los obispos a la hora de apoyar esta iniciativa, sino que lo habrá hecho, imagino, la permanente o la, no sé qué parte o a qué nivel se habrá hecho este apoyo, ¿no? Entiendo yo. Pero digo, algunos obispos de los que están posicionados en esta conferencia han tenido unas actuaciones nefastas a la hora de los procesos electorales en el Perú. Yo he vivido algunas elecciones allá y yo recuerdo, por ejemplo, los apoyos de Monseñor Cabrejos a Ollanta Humala abiertamente, 2 o 3 días antes de las elecciones, el primer momento, y los apoyos también a Kuczynski, ¿no? A Pedro Pablo Kuczynski. Es más, recuerdo la foto que se hizo Bambarén entonces, ya digo, ahora difunto, el mismo día de las elecciones por la mañana en misa, ¿no? Porque Kuczynski fue allí a hacer postureo a misa y entonces echaron una foto y eso. Y además hubo ahí un comentario gracioso en nuestro amigo Jonathan, ¿no? Que ponía, me acuerdo que lo puso en Facebook, es que se me quedó grabado, ponía la foto de Kuczynski y Bambarén y ponía, he aquí una persona que utiliza la iglesia para sus opciones políticas o tal. Y dice, la otra persona es Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, se salían los dos, ¿no? Y entonces decía eso. Muy bien, ¿no? Fue un comentario de genio, ¿no? Como es nuestro amigo Jonathan. Entonces, claro, dice uno, pero vamos a ver, ¿a qué jugamos aquí? Es verdad que en Perú, pues en las últimas elecciones ha habido siempre en la segunda vuelta la opción entre Keiko Fujimori y otra opción. Vale, el fujimorismo a uno le podrá parecer mejor o peor o lo que uno quiera. Yo siempre digo que en España tenemos un problema que es el antifranquismo, ¿no? El antifranquismo que yo digo que es una enfermedad mental, porque directamente ya no le puede gustar más o menos el franquismo. A mí cosas del franquismo no me gustan, otras cosas sí me gustan, una hace un pero es que hay gente que tiene como una especie de neuropatía, una cosa extraña al franquismo, que entonces en realidad es porque lo utilizan para intereses políticos, ¿no? Bueno, pues en Perú pasa exactamente igual con el fujimorismo. Pues, oye, pues mira, tendría cosas buenas, cosas malas, en fin, uno tendrá que ver, se puede objetivamente hablar sobre las cosas, pero no, aquí hay una especie de utilización que parece casi neurótica, pero que en realidad está muy interesada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que por estar en contra del fujimorismo, que a uno, insisto, esto es
muy respetable, aunque ¿qué quedará de fujimorismo, pues yo qué sé, 20 años después, ¿no? No lo sé. El problema es que, entonces, antes cualquier cosa que eso, pero es que esa cualquier cosa, en el caso de Ollanta Humala, era un programa político abiertamente abortista, que se zanjó con la legalización del aborto en el Perú. No, es que el aborto no está legalizado. No, el aborto está legalizado en el Perú. En el Perú se aprobó este protocolo del aborto terapéutico haciendo uso de una ley totalmente ya desfasada, que no servía para nada y que no tenía ningún sentido, que era esta de lo del aborto terapéutico, incluso término absurdo, para hacer un protocolo en el cual se decía prácticamente que, bueno, pues por el malestar, porque claro, como siempre, utilizan la definición de salud de la OMS, que es el bienestar físico, social, no sé qué, entonces que por cualquier tipo de problema de salud, si lo decide la Junta Médica, se puede matar. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, esto, claro, venía en el programa era abiertamente político, contrario a la doctrina de la Iglesia, y dice, hombre, pues al menos tendrás que señalarlo. Vale, que tú digas, oye, que sí, que el fujimorismo era muy malo, pero resulta que el programa de Keiko en ese momento, insisto, le podrá gustar uno más o menos, pero yo me lo leí entero y no había ninguna cosa abiertamente inmoral o contraria a la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, el otro estaba llenito de cosas. Sí. Y sin embargo, el apoyo que se hizo fue Ollanta Humala. Yo me acuerdo, en la diócesis de Lurín, tuve que tirar la hoja diocesana a la basura. Me llegó la hoja que hacían allí para las parroquias, informativa, donde había una orientación del voto. La tiré a la basura. Dije, no, esto yo no lo reparto. Porque, oye, cada uno que vote lo que quiera, pero lo que no puede ser es que la gente se esté engañando y se diga, hombre, en el caso de Ollanta Humala, pues bueno, pues puede haber algún problemilla, pero hombre, es que en el caso de Keiko, en fin, era así en ese nivel. Dices, pero ¿de qué vas? O sea, tú coge el programa y analiza cada uno de los puntos. Es que me van a engañar en el programa. Bueno, pues es que entonces, ¿para qué sirven las elecciones? Que a mí no me gustan, pero oye, ¿para qué sirve? Hay un programa, te tendrás que basar en lo que hay en el programa, salvo que el tipo, tú hayas tenido uno que ya te haya gobernado y que habiendo gobernado haya incumplido las cosas que ha dicho, entonces dice, pues no le vuelvas a votar, no seas bobo, ¿no? En el caso de Kuczynski pasó lo mismo. Él se negó abierta, se le hizo un compromiso que no era como este juramento por la democracia, que es lo que ahora utilizan, pues efectivamente, para blanquear la figura de este señor, ¿no? Bueno, en fin, porque yo es que suelo... Bueno, el señor del lápiz, ¿no? De este Castillo, que claro, dice... Ahí había un documento, me acuerdo cuando que se hizo un compromiso, por ejemplo, de no promover políticas contrarias a la vida, de no promover el matrimonio homosexual, etcétera, y se le presentó a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski se negó a firmarlo abiertamente. Este sí que era con una serie de puntos vinculantes, no era como esta cosa que han hecho la proclama ciudadana juramento por la democracia, que es una cosa, pues como dice, que está hecho para esto, porque esto lo firma cualquiera. Oiga, usted que se presenta a unas elecciones, ¿va a ser usted democrático? ¿Se va a portar bien? Ah, sí, claro, hombre, ¿cómo no? Ya no podemos decir que Pedro Castillo no sea demócrata. Mira, ha firmado. Ya, pero es que la cosa que dice aquí no le comprometen a nada. Que, bueno, dice lo del tema que dejará el poder después del 28 de julio de 2026 y... mire usted, que cualquier cambio o reforma incluida en la Constitución solo será a través de los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto del Estado de Derecho. Hombre, pues claro, que básicamente están diciendo, ¿usted no dará un golpe de Estado? Una vez que lo dé, si lo da, es que no le va a hacer falta. Quiero decir, si hoy en día no hay que molestarse en eso. Ya te lo dan otros por ti. Mira lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en Perú hace poco, lo que pasó en Chile. No te preocupes, que la misma fuerza que tiene este señor detrás es la que da los golpes de Estado por él. No lo va a tener que hacer él, se lo van a dar hecho. Que es lo que se ha hecho en Perú, ¿no? Entonces, yo qué sé, efectivamente a mí esto me parece otra entrada lamentable de la conferencia episcopal, que en este caso, pues lo más sencillo hubiera sido decir... Nosotros, ¿qué tenemos? Los bienes no negociables o principios no negociables, Benedicto XVI. Pues esto es lo que pedimos que se comprometa el candidato. Respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia natural, la libertad para educar, cosa que esto ya un señor que hizo una huelga salvaje de enseñanza que dejó sin colegio a no sé cuántos millones de niños en el Perú, yo esto lo he vivido también allí durante meses, pues yo no sé qué pensará de la libertad para la educación y en la promoción del bien común, ¿no? O sea, yo ciertamente es un papelón. Sí, y si sale el señor del lápiz, vamos a tener a los dos castillos, como las dos torres en El Señor de los Anillos.
Perdón una cosa, porque una de las cosas que la Iglesia ha utilizado siempre, en este caso con el tema del fujimorismo, y lo estoy viendo en los comentarios que sale, es el asunto de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, yo sobre este tema he escrito algo. A ver, yo creo que hoy en día tenemos capacidad para acceder a las cosas. Obviamente luego uno tiene que hacerse su juicio, pero los datos están. Entonces, que la gente lea, que no se base solamente... Es que Fujimori esterilizó a 300.000 mujeres en el Perú, él se puso ahí con la jeringuilla. Oiga, lea cómo pasaron las cosas. O sea, lo que pasó fue que el Perú se le pone una de las típicas acciones que hace Estados Unidos, por ejemplo, cuando gobiernan los demócratas, por ejemplo, ahora con Biden, hará este tipo de cosas, que es decirle a los pueblos pobres: como no implementes mis políticas de control poblacional, de aborto, de cuidado del medio ambiente, que quiere decir impedirte tu desarrollo, no te voy a dar dinero para el desarrollo, ¿no? El USAID, que se llama. Esto se hizo en el Perú. Entonces, en el Perú se trajo este chantaje con un programa armado por la ONU, o sea, organizaciones internacionales de primera, totalmente infestadas de todos estos grupos globalistas, pero hechas en el Perú por las organizaciones feministas, que fueron muy bien pagadas para que hicieran los estudios de campo de cómo se podía hacer un control poblacional precisamente entre la gente pobre, porque ya sabemos que una de las cosas que hace el globalismo no es ayudar a los pobres, sino eliminar a los pobres, para que los ricos puedan contaminar más, puedan gastar más y más a gusto. Entonces, esto llega al Perú. Y bueno, pues Fujimori, un tipo... Pues, efectivamente, en algunas cosas donde no tenía una serie de principios, sino que se basaba en un populismo tal, pues entonces lo implementa. Pero claro, estamos hablando de la ONU, de gente de derechos humanos, feministas, es decir, estos mismos que ahora mismo se rasgan las vestiduras, pero que fueron los que lo hicieron. ¿Quién fue quien puso el grito en el cielo en primer lugar? El cardenal Juan Luis Cipriani, cuando todavía no era cardenal, y Fujimori, dentro del programa de salud, permitió que la esterilización estuviera contemplada dentro de las políticas, digamos, del programa de salud, que estaba prohibida en el Perú. Y entonces lo autorizó. Y el primero que habló, y si quieres casi el único en aquel momento, fue Cipriani. Dijo: esto es una barbaridad. Desde el primer momento. Luego se hizo el programa. Y ya sí, con el programa, efectivamente, más adelante, algunos obispos hablaron, entre ellos, por ejemplo, Monseñor Hugo Gareikoa, que fue presidente o secretario de la Conferencia Episcopal, ya difunto también, que hablaron muy valientemente contra este tema. Pero las que estaban detrás eran las feministas. Las feministas no hablaron de este tema hasta mucho tiempo después, cuando ya habían cobrado todos los millones que les dieron. Entonces empezaron a decir que, claro, que qué barbaridad se había hecho. Digo, mire usted, que lo hicieron ustedes. Y luego, lógicamente, con mentiras, como se han demostrado una y mil veces en el juicio. O sea, no hubo 300.000 esterilizaciones forzadas. Hubo un programa de esterilizaciones que es inmoral, y eso la Iglesia lo dijo desde el primer momento, pero que estaba apoyado por todo este tipo de organismos internacionales. Que luego, en algunos casos concretos, pues hubo malas prácticas. Y claro, la cuestión es ver si esto tenía culpa, digamos, el gobierno o no. Culpa, insisto, dentro de este sistema perverso y condenable desde el primer momento. Pero, oiga, mire usted que esto está todo escrito, que yo no sé cuántas veces han tenido que ir a juicio. Yo me llevo muy bien con uno de los ministros de entonces, que le están llevando a juicio cada 2 por 3 al pobre hombre, que es un señor que, oye, pues le dieron un programa firmado por todo el mundo que firma estas cosas y pues ponlo en marcha. Pero lo puso en marcha. Dentro de lo que hizo y con respecto a la ley. Por eso, claro, les han juzgado un montón de veces y siempre salen inocentes. Bueno, le volverán a juzgar una vez más. Pero no vale que saquemos siempre la misma cantinela. Oiga, mire usted los datos. Es decir, que hoy en día los que están haciendo esto de manera sistemática, yo lo he visto en mi parroquia, en Burín yo estaba, pero vamos, era cerca de Villa Salvador, donde, por ejemplo, en el Perú, allí veía que me venían madres a decirme que por ejemplo, cada vez que se ponían de parto, pues les hacían una cesárea. Cesáreas que eran... Esto parece una tontería, pero es uno de los mecanismos que se están usando ahora. Se hacen cesáreas a las mujeres que no son necesarias. ¿Por qué? Pues porque evidentemente un parto natural es mucho más barato que un parto por cesárea y hay médicos que les interesa ganar dinero, y hay gente inmoral en estos temas, pero cuando ya llevan las mujeres 3 cesáreas, les dicen que ya no pueden tener más hijos. Entonces en la tercera directamente les ofrecen la ligadura de trompas. Pero yo no he perdido la cuenta de la cantidad de gente de la parroquia que me vino con este caso. Y yo le decía, pero que esto es una barbaridad, que te están engañando. Te están engañando.
Pero, ¿y quién ha aprobado yo he estado en Perú hasta el año 2015. Desde 2009 al 2015. Es decir, que no estuve en los años 90. Otra cosa, por los años 90 era un crío que estaba en el colegio. Entonces, ahora se está haciendo. ¿Dónde están los que hablan de esterilizaciones forzadas? ¿Dónde están? Están esterilizando forzadamente a mujeres, engañándolas. Yo he mandado mujeres a ginecólogos católicos. A mí se me ha olvidado el nombre de uno de los que trabajaba en esta asociación de fecundidad. Vale, a ver si me ha ido el nombre. Doctor Tantalean me parece que es, ¿no? Que es un gran provida y un gran ginecólogo. Yo les he mandado a decir, oye, habla con este ginecólogo y que te diga si realmente necesitas una cesárea. En todos los casos les decía, no, usted, que esto es una locura, que no hace falta. Pero esto es solamente para esterilizar. Se está esterilizando mujeres a porrillo en Villa El Salvador. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que claro, dice, hombre, es que aquí como no está Fujimori no le podemos echar la culpa. Por favor, somos sensatos. Bueno, me pongo así porque fue un tema que yo tuve que vivir y yo lo sufría mucho porque yo decía y escuchaba, no, pero es que en Ayacucho en los años 90 se hizo, pero es que se está haciendo aquí ahora en Lima y nadie dice nada. Bien. No, está bien que hayas dicho esto porque considero que va de acuerdo al tema. Hoy por hoy, lastimosamente, esta justicia social que es la liberación, nos ciega. Al pueblo peruano lo ha cegado, por ejemplo, respecto a Fujimori. Cualquier cosa menos Fujimori, ¿no? Y respecto al caso que has comentado, los que se han beneficiado con las esterilizaciones forzadas, hoy gritan al cielo. Son los mismos. Y nadie dice nada, ¿no? Eso, lastimosamente, lo vuelvo a repetir, esta ideología o estas teologías de liberación no son más que nos ciegan, nos subnubilan el razonamiento. Bueno, padre, y al respecto, para hacer esta pregunta que es importante, ¿cómo se ve la teología de la liberación desde la pastoral en los pueblos jóvenes? Hablado de Luis. Efectivamente, eso es importante, ¿no? Yo ya en su momento, me acuerdo con la gente de Aciprensa, estuve comentando el tema, cuando estaba todavía allí, por ejemplo, vine alguna vez a hacerme alguna entrevista y yo decía eso. Es absurdo, es decir, la gente que yo he tenido en mis parroquias, gente buena, trabajadora, pobre, porque pues, son las zonas más pobres de Lima, y en realidad todas estas cosas le suenan a chino, porque dice, no, hay un señor en Estados Unidos que tiene un sombrero y fuma puros que te está oprimiendo, y dice, déjame en paz, o sea, yo lo que quiero es trabajar, vivir, prosperar, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, allí había algunos sacerdotes buenos, porque mucha gente, sobre todo ya de cierta edad, ¿no? Porque los jóvenes sí que no, esto ya no tienen perdón de Dios, ¿no? Pero sacerdotes de los años 60, pues efectivamente se criaron en este ambiente, pues legítimamente pueden estar confundidos. Me acuerdo que situaciones graciosísimas, ¿no? Había unos de esta congregación de Merignoll, ¿no? Que están muy movidos por este tipo de ideologías y tal, que organizaban, en una cosa pastoral de allí de la diócesis, organizaron una marcha, una protesta, no sé qué, porque en la entrada de Villa El Salvador había un monumento que era un árbol, era el monumento al desarraigo, ¿no? Era un árbol arrancado en dos trozos de metal repugnante, o sea, era una cosa como decir, pero ¿y esto qué hace aquí? Parece una película de terror y cuando hicieron el bypass de entrada en Villa El Salvador lo quitaron. El que fuera de ingeniero de turno dijo, mira, esto no hay dónde ponerlo y además es horroroso, fuera. Bueno, pues hicieron una protesta, unos curas allí, ¡ay, es que cómo han quitado este monumento que representa la esencia de Villa El Salvador y tal! Y yo me acuerdo literalmente de una persona en el grupo que era una persona, no era un sacerdote, era un laico, decía, pero padre, pero si ese monumento estaba lleno de mugre y ustedes no fueron a limpiarlo nunca. Y ahora se acuerdan, ¿por qué? Porque les interesa el tema, y se lo dijo así de frente, porque había gente ya que un poco contra esta estupidez se rebelaba, ¿no? Decía, están fuera de las preocupaciones reales de la gente. La gente lo que quiere es hablar de Dios, porque entre otras cosas no conocer a Dios, no conocer a Jesucristo es la mayor pobreza, decía ya Pablo VI. Pero mi gente de allí lo que quería era, pues eso, que les dieran las condiciones para poder trabajar, ganarse la vida honradamente. Me acuerdo que a mí me llama la atención siendo español. En España, por ejemplo, me parece que un tercio de las personas en España viven del Estado. O sea, tenemos un país inviable a nivel económico, porque entre funcionarios, pensionistas, gente que está con ayudas sociales y tal, pues es una cosa de locura.
Aquí todo el mundo quiere ser funcionario, tener una paga del Estado y no producir, digamos, nada. Y yo decía, allí en Perú, el sueño de la gente era tener su tiendita para poder tener su economía y sus recursos. Entonces, no buscaban que les dieran una paga, ¿no? Déjeme trabajar, no me ponga, pues eso, regulaciones o cosas o problemas para poder trabajar. Ya está. Entonces, este tipo de preocupaciones, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza y con eso, quedan fuera totalmente. Y la gente cuando va a la iglesia no quiere que le hablen de luchas sindicales y que, ojo, que habrá que hacerlo si es necesario. Yo siempre recuerdo el caso de un sacerdote de mi diócesis, padre Christopher Hartley, que este fue misionero en República Dominicana. Ahora está por ahí en África, no sé dónde, porque es un hombre que no para quieto. Y si quieren, en YouTube pueden ver un documental que se llama El precio del azúcar, The Price of Sugar. Creo que está en inglés y creo que hay una versión subtitulada, porque hicieron un documental sobre su acción pastoral en República Dominicana. Él se dedicaba a hacer pastoral con los esclavos haitianos que había en los bateyes de República Dominicana, en los cañaverales, ¿no? Donde cortaban el azúcar. Y entonces hay una escena muy llamativa donde este sacerdote sale enseñándole a los esclavos a hacer huelga. Me llama mucha atención, bueno, hombre, vestido sacerdote, como Dios manda y tal, está diciendo, oye, pues tenéis que decir que no vais a trabajar. Y si no os dicen cuántos van a pagar, no vais a trabajar, no sé cuánto. Está en la película, es alucinante, ¿no? Yo os recomiendo verla, ¿no? Es decir, que la iglesia tiene que hacer esto cuando es necesario, sí. Está en la memoria de la historia el sermón de Montesinos, por ejemplo, si no me equivoco, en 1511, precisamente en República Dominicana, entonces, actual, en Santo Domingo entonces, donde Montesinos, el obispo de la zona, dominico, dijo que ahí no se iba a confesar a nadie hasta que no se dejara hacer maldades con los indígenas, ¿no? Bueno, pues si la iglesia tiene que hacerlo, se hace. Pero estas cosas en los pueblos jóvenes quedan lejos. Ahora, ¿cuál es el problema que sí hay, al que me tuve que enfrentar yo? Es el problema de la universidad. A ver, la teología de la liberación y en general el marxismo en Perú y en muchos sitios ha entrado a través de la universidad. Todos sabemos que Sendero Luminoso nace en la universidad, toma las universidades. Porque, ojo, hay que tener en claro que el marxismo, tanto a nivel teológico como a nivel social, político, son movimientos de élite, son movimientos impuestos desde arriba hacia abajo. Porque que además ellos lo dicen, porque su labor es mover el ansia luego del pueblo para lanzarles, eso sí, como tontos útiles, a estrellarse para hacer la revolución, mientras ellos, los líderes marxistas, están en sus palacios y en sus chalés de lujo. Entonces, la universidad es donde nace esto, tanto, insisto, la teología de la liberación como el marxismo. Hoy en día, las universidades en el Perú siguen estando muchas veces tomadas por el marxismo y ha habido cosas que tienen que ver además y ahí haría falta alguien que lo investigue. Yo he visto algún artículo, pero es difícil que me explico. Ustedes saben, hablo gente del Perú, pero tal vez si me escucha alguien que no sea del Perú, que para entrar a la universidad en Perú, la universidad estatal, hace falta aprobar un examen de acceso a la universidad, que es por concurso, es decir, que entran los primeros de este examen por puntuación, para cuyos contenidos no prepara la educación secundaria. Un chico de Perú que sale con su título de secundaria no tiene ninguna capacidad para aprobar ese examen, porque directamente los temas no se explican, menos los temas muy específicos, en el colegio. Entonces se tiene que ir a una academia preuniversitaria. Y en las academias preuniversitarias aprenden aquello que les sirve para aprobar este examen y, por lo tanto, dar paso a la universidad. Vale. ¿Cuáles son las academias preuniversitarias en los pueblos jóvenes, sobre todo, las más económicas y además de una tradición larguísima? Pues hay sobre todo dos marcas. Una es la que te prepara para el acceso a la Universidad de Ingeniería, ¿no? Que se llama ADUNI, ¿vale? Ahora no me acuerdo si los nombres es al revés, pero bueno, la otra es César Vallejo. Una es sobre todo para las carreras en San Marcos, Villarreal, etcétera, y otra es para la UNI, ¿no? ADUNI y César Vallejo. Bueno, estas dos academias preuniversitarias, que por cierto, yo tuve una academia preuniversitaria católica en mi parroquia, viendo este peligro. Y yo hacía cuentas. Yo pagaba a mis profesores muy bien y tenía pocos alumnos. Y aún así, yo decía, hombre, pues se puede hacer rentable esto. Pero yo echaba cuentas, lo que ganaban en estas academias era un chorro de plata, pero vamos, incontable. Porque eran profesores que cobraban, entonces a lo mejor cobran 15 soles la hora de clase para clases con 60 o 70 alumnos. Era una locura de plata lo que ganaban en esas academias. Entonces, estas academias que pertenecen al Instituto de Ciencias y Humanidades
que creo que tiene alguna universidad también por ahí, no sé cuál, eso se puede ver en internet, eran abiertamente marxistas, descaradamente marxistas. O sea, una cosa que yo, claro, me estuve estudiando los manual de filosofía, por ejemplo. Y el manual de filosofía era el manual de filosofía marxista de los años 60, descarado, con los mismos términos. Mira, yo me acuerdo que empezaba a hablar la religión. Decía, hombre, este tema me interesa. Parecía Santo Tomás de Aquino, una foto y tal. Dice, la religión son explicaciones mágicas e ilusorias de la realidad a través de los que tienen la función de oponerse al pensamiento científico. Esa es la definición de religión. Hombre, digo, esto será por el tema de la ciencia y la fe, ¿no? Tan viejo y tal. Yo me pensaba, sigo leyendo el tema de la filosofía, el manual, hasta que me llegó un tema que se llama el pensamiento científico, Marx y Engels. Digo, amigo, digo, ya sé por dónde va el tema. Porque, claro, efectivamente, el marxismo se presenta como el pensamiento científico, pero a mí no se me podía ocurrir que en el año 2000, pues eso, 2011 o 2012, que yo estaba en estas cosas, hubiera alguien que todavía siguiera llamando al marxismo pensamiento científico. Pues en las academias universitarias donde estudian los universitarios de los pueblos jóvenes, esto se lo meten a cucharadas, ¿eh? Entonces, y eso si alguno ha ido lo sabrá, está todo ahí. Más aún, se sabe que este Instituto de Ciencias y Humanidades ha tenido en tiempo, pues esto está judicializado, pero insisto, esto habría que investigarlo en relación, por ejemplo, con el Movadef. ¿Vale? Porque uno de los dirigentes de la César Vallejo, en los años 90, fue a la cárcel porque de lo que ganaban en esta academia estaba nutriéndose Sendero Luminoso y a través del Movadef. O sea, es decir, hay más que sospechas de este tema. Pero lo que quiero decir, esto ya no lo sé, por eso digo, habría que investigarlo. Hay este caso concreto, pero me dicen, bueno, fue un caso concreto, puede ser. Pero que estas academias son marxistas, vamos, o sea, lo he visto yo. Entonces, ¿qué pasa? Chicos de parroquia que han pues eso, hecho catequesis, que son de fe, llegan a estas academias, en 3 meses se dicen agnósticos. Esto nos pasaba en las parroquias. No, yo es que yo soy agnóstico. En 5 meses eran ateos y estaban totalmente ideologizados. Y luego entran a la universidad y luego pasan a formar parte de las élites peruanas. Bueno, en la Universidad Católica ya, bueno, esto ya está como institucional. Quiero decir, que luego tú llegas, es verdad, a la Universidad de San Marcos y todo eso, y habrá de esto, pero tampoco importa. Es que lo llevan ya de antes. Ya los esquemas marxistas están de antes. Entonces, curiosamente, cuando yo hice la Academia Preuniversitaria Católica, yo le intentaba explicar a los sacerdotes de la diócesis, todos ellos muy buenos y muy santos, y no me entendía nadie. ¿Pero para qué pierdes el tiempo en eso? Pero tal, allí hay muchos colegios católicos. Digo, ¿pero para qué tenemos un chico en un colegio católico tantos años si cuando sale del colegio católico entra en esta academia y se hace marxista? ¿Pero no veis que estamos locos? Bueno, la Iglesia, por ejemplo, en este campo, al menos cuando estaba yo, no estaba haciendo absolutamente nada. Entonces tenemos una juventud, claro, y ya, bueno, ya con medios de comunicación y esto, porque ya sabemos, se ha metido ideología de género, ecologismo, indigenismo, está todo metido. Entonces, evidentemente, lo poco que hay en eso, pues, tiene que ver con este origen también de la teología de liberación, porque empezó de esta misma manera. Entonces, es la manera como se está metiendo el marxismo siempre. Luego ya esto, ya digo, va empapándolo todo, pero la cosa es que no tenemos reacción. Entonces, que no se extrañe la gente, porque hay mucha gente que dirá, no, hombre, ¿cómo va a votar alguien pues alguien como Pedro Castillo, por ejemplo, que le tenemos, pues eso, un tipo claramente poco preparado intelectualmente, o sea, queda de manifiesto, que además ha promovido estas huelgas salvajes con motivaciones un poco cuestionables, ¿no? El tema del profesorado y tal que ha habido ahí. ¿Cómo le van a votar? No, es que, perdóneme usted, llevan años ya con esta preparación. Esto va a pasar, claro, evidentemente, como no, la gente no espabile. Yo creo que está claro. Claro, tienes clarísimo lo que has dicho. Claro, y como consecuencia lo que hemos visto el año pasado en nuestro país. Manipulación de las masas, ¿no? Jóvenes, porque lo dice tal, yo voy. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Sí. Y claro, y muchos de ellos universitarios. Y es verdad, son estos mismos que están en la universidad o que han acabado la universidad o que están por ingresar a la universidad. Y hay gente que yo conozco que es de parroquia que dice, ya no se tiene que dar la clase de, por ejemplo, la clase de educación religiosa en los colegios. Gente de parroquia, gente que yo conozco, gente que ha participado en el mismo grupo juvenil que yo y gente que conozco en otras parroquias. Interesante. Y es verdad lo que dices. Pero claro, porque lanzan el agua al cerebro y claro, puedes saber muchas cosas,
puedes aprender muchas cosas, puedes ser muy culto, muy preparado, pero no razona. Ese es el problema. Bien, una última pregunta. ¿Cuál debería ser la actitud de los católicos frente a los procesos revolucionarios que se dan en América y que declaran relaciones con la teología de la liberación? Bueno, pues sobre todo no dejarse engañar, que hay que ser bastante críticos en este punto. O sea, hay una conexión clara. Lo que ha pasado en el Perú, por ejemplo, estos meses atrás, ¿no? Que lo comentabas, ¿no? Estas cosas curiosas. Oye, estamos en una pandemia donde todo el mundo está asustado en su casa con la mascarilla porque, oye, que nos vamos a contagiar, pero da la voz de salir, porque es que hay que hacer unas manifestaciones y tal, y ahí ya se acaba el virus. Oye, esto está pasando en todas las partes. Ha pasado con el Black Lives Matter, por ejemplo, en Estados Unidos. No solo en Estados Unidos, nos ha pasado en España. O sea, en España resulta que no podemos tener procesiones de Semana Santa, no podemos tener, bueno, ustedes ahora mismo creo que tienen hasta las iglesias cerradas, en fin. Y sin embargo, en esa misma época resulta que te salen hordas de gente a la calle que ahí, oye, la policía no les pone multas, no hay ningún problema, es más, incluso, pues eso, en Perú, pues, o sea, aquí en España estábamos viendo cuando empezó a pasar este tipo de cosas, yo decía, ojo, porque esta gente está buscando activamente que haya muertos, como ha pasado en Perú, porque ellos lo que necesitan es que haya muertos para mover este tipo de revoluciones. Está pasando ahora en Colombia, ¿no? Y dices, oye, pero qué sospechoso, ¿no? Todo parecido, las mismas consignas, ha pasado en Chile, oye, no, es que la gente no se da cuenta de lo que hay, que esto es un movimiento que hay mucho dinero detrás, que efectivamente son gente que tiene este tipo de relaciones. Es decir, la teología de liberación estuvo en los inicios de esto, sigue presente porque al final esto ha devenido en una nueva religión. O sea, los teólogos de la liberación en cierto momento dejaron de ser cristianos. Al principio lo eran, al menos nominalmente, dejaron de ser cristianos. Leonardo Boff, por ejemplo, que es uno de los más famosos, se declara porque creo que también es otro de los que ha fallecido. La verdad es que todos ellos son casi ya momias, ¿no? De viejos. Pues son de esos años 60 cuando estaban en su esplendor. Este era una ecoteología feminista de la liberación. Creo que es lo que ya devino la teología de Leonardo Boff, que no era ni siquiera cristiana, porque evidentemente como ya es ecológica, ya entra la madre tierra, la Pachamama, el no sé qué, y dices, bueno, esto, evidentemente, la teología ya, pues con la Biblia y todas estas cosas, eso, no, estos movimientos al principio sí, ahora ya no lo quieren ni ver, pero la ecoteología feminista de la liberación está presente en todos estos movimientos clarísimamente, por ejemplo, ¿no? Y viene de la misma raíz. Y claro, al final nos la meten porque, mira, en el Vaticano pues hemos tenido la Pachamama dando vueltas hasta que un joven valiente y loable decidió tirarla al río, en algo que festejamos mucho, ¿no? Luego la repusieron, pero por lo menos ese rato de satisfacción tuvimos. Un momento épico. Lo puse repetir el video no sé cuántas veces. Eso fue una cosa que hubiéramos querido hacer todos los que hubiéramos podido estar, pero el tipo lo hizo en nuestro nombre y se lo agradecemos, ¿no? Pues evidentemente, esto sí que está, ¿no? Porque, ya digo, ahora mismo es una teología totalmente pagana que está metida. Pero esto está en la base de estos movimientos que se hacen en distintos niveles, porque siempre esto se va pues con distintas marchas, ¿no? Uno tiene la parte ya violencia revolucionaria, este tipo de cosas que hay que provocar en cierto momento, pero luego tienes el goteo constante, pues del lenguaje inclusivo, a ver, el pronunciamiento este maravilloso de esta proclama ciudadana, juramento por la democracia, por supuesto, en el segundo párrafo comienza diciendo las peruanas y peruanos elegiremos este lenguaje inclusivo, que no falte. Y le falta peruanas, peruanos y peruanes. Están atrasados. Porque, claro, si no, Monseñor Castillo, Monseñor... el de allí de Lima, ¿no? Matasolios, ¿no? Les tendrá que decir, porque claro, como utiliza el lenguaje inclusivo en la liturgia de la Santa Misa, pues les tendrá que dar una lección de explicar cómo se hace el lenguaje inclusivo. O sea, tienes estos movimientos. ¿Eso es un movimiento revolucionario? Hombre, sin duda, es algo violento. A mí me violenta que tenga que escuchar oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, como hace él en la misa. Oiga, mire usted, esto está violentando la liturgia, pero es una violencia suave, continua, poco a poco, ¿no? Entonces, estos dos órdenes de movimientos, los católicos tienen que aprender, primero, a darse cuenta de lo que hay detrás,
ser, no dejarse engañar, por supuesto, por los medios de comunicación oficiales. Para eso, pues mientras nos dejen existir en Facebook, en Twitter, en YouTube, siempre intentando esquivar la censura, todo lo que se pueda, pero hay que despertar un poco. Y luego, pues vaya, reaccionar, por lo menos, ya digo, en la vida ordinaria, diciendo, mire usted que no, que a mí no me vais a vender el asunto este, ¿no? Siendo valientes para hablar, ¿no? Porque yo entiendo que se hace también una situación violenta. Hoy en día, por ejemplo, tema de elecciones peruanas, que es un tema importante, yo creo, pues es difícil, ¿no? Que alguien hoy hable bien o diciendo que va a votar a Keiko Fujimori. Pues yo lo entiendo, Oye, después de años machacándote con que si eres fujimorista, le han votado en las elecciones sistemáticamente la mitad de la población, pero eres mala persona, porque esto se hace en España, ¿eh? En España las elecciones actuales, el gobierno socialista básicamente es que si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, eres un nazi. Esto lo acaba de decir una de las vicepresidentas, Carmen Calvo, de España. Si tú no estás de acuerdo con lo que dice el gobierno socialista, eres un nazi. Y lo dice además hablando porque habla de, no, estos los condenaron en los juicios de Nuremberg y tal. Bueno, es una cosa de locura como están, ¿no? Esto pasa en todas partes. Entonces, a la mañana uno dice, pues es que mire usted, que me parece que ante el peligro, por ejemplo, de que Perú se convierta en un país abiertamente comunista, pues mire, pues yo voy a votar a Keiko Fujimori, imagínate. Pues inmediatamente saldrá que te diga, entonces estás a favor de que esterilicen a las mujeres y tal. No. Pues si tienes que pasar porque te digan esas cosas, pues habrá que hacerlo, ¿no? Quiero decir, hay que ser inteligente, porque evidentemente, pues a mí o sea, la política no nos va a salvar, nosotros no somos de la teología de liberación, nosotros nos salva Jesucristo. Pero también es cierto que para que la Iglesia, para que podamos construir una sociedad cristiana, es necesario al menos que los políticos no nos estén dando la paliza todo el rato, es decir, que nos dejen un poco. Pero si tú tienes unos políticos, como pasa ya en tantísimos países donde tienes, pues eso, el matrimonio a nivel civil totalmente destruido porque está equiparado a cualquier tipo de unión. Es más, estas uniones alabadas legalmente y la unión matrimonial vilipendiada continuamente, porque por supuesto en España, por ejemplo, un matrimonio como matrimonio de verdad, matrimonio se dice tradicional, pero no, el matrimonio único que existe entre varón y mujer, ahí no, ese es muy malo porque hay violencia de género, hay abusos, hay imposición de tal, y cuando hay niños, además, entonces es también un problema porque son matrimonios fecundos y eso está mal, y entonces, claro, eso hace que la mujer sea tal. Ahora, si es un matrimonio, como dicen, igualitario u homosexual, ahí no hay problema, porque esa violencia no existe. Por supuesto, los homosexuales entre ellos no se pegan nunca. Eso no. Y si es otro tipo ya de uniones, ya lo que uno quiera, no, esto es maravilloso, estupendo. Oye, ¿queréis? Se le ocurre decir que hay nada malo. Matrimonio normal, malo. Matrimonio igualitario, homosexual o como se quiera llamar, o gaymonio o lo que sea, bueno, dice, mire usted, déjenos vivir, ¿no? Entonces, llega un momento que, claro, es asfixiante. Es decir, ¿cómo hoy puede ser católico en Venezuela? Pues es difícil. Es difícil. Entonces yo digo no se pueda, pues sí, pues hay una iglesia allí testimonial, martirial muy importante, pero no es lo ideal porque ¿cómo vas a formar familias católicas? ¿Cómo vas a educar libremente a tus hijos si tienes el Estado continuamente impidiéndotelo? Es decir, en España hoy en día es casi imposible tener un colegio religioso. Es casi imposible. Eso es en España, que no es un país comunista. Imagínate en un sitio donde se te presenta alguien, digamos, que encima es del mundo de la educación, pero además marxista. O sea, bueno, olvídate de poder decir voy a educar a mi hijo en un colegio religioso, ¿no? Porque no, te vamos a dar una educación maravillosa, estupenda. Esto va a ser, oye, estupendo, como en Cuba, ¿no? Que no hay analfabetos, dicen, pero eso sí, controlado por el Estado. Oiga, pero es que yo quisiera tener un colegio parroquial, pues no. Eso no va a poder ser, porque claro, como no vas a dar la doctrina del partido, ya veremos la manera de prohibírtelo. Hay muchas maneras. En España, por ejemplo, lo que haces es que la educación pública es gratuita y si tú quieres mandar a tus hijos a un colegio católico, te tienes que pagar. Sí, hay colegios católicos financiados por el Estado. Mejor, un sistema bastante mejor que en el Perú, porque los colegios de acción conjunta en Perú no funcionan demasiado bien este tema, porque no están. Pero aquí en España sí. Pero claro, pasándote factura. Es decir, cuando en España hubo un gobierno que se dedicó a hacer una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía, que era una asignatura de adoctrinamiento socialista, los colegios católicos la tuvieron que dar,
porque si se atrevían a no darla, entonces el Estado te quitaba el convenio y te quedabas sin colegio. Entonces, al final, te dan para tenerte agarrado. No, mire usted, yo prefiero, o sea, deje usted libertad. Sí, en mis parroquias, por ejemplo, cuando la gente podía ahorrar 2 soles, lo primero que hacía era mandar a sus hijos al colegio parroquial o al colegio privado que fuera, porque decían, no, yo quiero que mis hijos se eduquen bien. Eso, insisto, en España es imposible. La educación privada en España es para ricos. Eso es lo que quieren. Porque esos nunca van a tener problemas. Los que mandan a sus hijos al colegio Markham, o al colegio, estos que hay allí en Lima, carísimos, esos no van a tener problemas. Pero los que tienen sus hijos en colegios parroquiales muy económicos que hay en Lima y buenos, dentro de, oye, lo que se puede, podrían ser mejores, pero es lo que hay, ¿no? Esos, olvídate, porque te van a dar colegios estatales maravillosos, estupendos, a base de freír a la gente impuestos, que van a hacer imposible que haya esos otros colegios, con lo cual, adoctrinamiento. Esto es la realidad. Entonces, hay que ser sensato, ¿no? Y ver lo que uno se juega y darse cuenta que esto es una cosa que viene de fuera, es decir, que son movimientos globalistas que se están dando sincronizadamente en muchos países. Entonces, no nos dejemos engañar. Yo es lo que quisiera decir, ¿no? Y eso. Sí. Pero padre, todo esto, justo hablando de los colegios parroquiales, en verdad es preocupante la situación, porque dentro de los mismos colegios parroquiales, sin que tengamos un Estado comunista, ya aparecen colegios comunistas. Sí. El ecofeminismo está por todos lados en colegios parroquiales. Puntualmente conozco aquí, muy cerca de mi casa, un colegio abiertamente ecofeminista, ¿no? Y lo dicen, pues, sin componentes asignadas, les da igual, ya liberadas totalmente. Al respecto, sí planteo esta cuestión. A ver, tenemos colegios, Estado y diferentes instituciones que están, nos guste o no, limitando, ¿cierto?, la formación cristiana que le queremos dar a nuestros hijos. Una de las cosas que me impresionó mucho es ver cómo ciertas comunidades cristianas, católicas, hoy por hoy, ver cómo los niños crecen en comunidades y en el mismo contexto, un mismo lenguaje, una misma forma de pensar. Esto, de alguna u otra manera, te da un soporte frente al mundo que te está atacando constantemente. Creo que hoy por hoy es vital que los matrimonios estén en un grupo. La fe aislada, hoy por hoy, no se puede, porque hoy nos están atacando por todos lados. Y si ahora aquí en Perú nos está atacando así, en un Estado comunista es peor. Y es lo que la gente no se está dando cuenta. Sí, yo una de las cosas, ahora no voy a entrar en ese tema porque es muy largo, ¿no? Pero uno de los enemigos que tengo así claros es este tipo Karl Popper, ¿no? Con este proyecto de la sociedad abierta, que me parece lo más totalitario del mundo, pero que en el fondo viene a decirte eso. No, tú no te busques tu grupito, porque en realidad lo que hay que construir es una sociedad universal donde todos estemos, porque está medida por parámetros racionales que todo el mundo puede aceptar y tal. Mentira, son parámetros ideológicos. Entonces yo digo, no, nosotros necesitamos sociedades cerradas, donde yo me junte con la gente que piensa como yo. Luego puedo entrar en diálogo con cualquiera, pero necesito un entorno en el que yo pueda vivir. Y entonces eso, a veces la proximidad geográfica es imposible, pero oye, para eso existe la tecnología. Nosotros los católicos nunca hemos sido enemigos de la tecnología, más bien al contrario, ¿no? Entonces dicen, si tenemos esta posibilidad de que yo desde España ahora mismo pueda hablar con gente que está en Perú, por ejemplo, con la gente que tenía en mis parroquias o lo que sea, aprovéchala. Y esa puede ser también tu comunidad. Es verdad que la cercanía humana pues siempre es necesaria, ¿no? Pero esta manera, esta forma de podernos comunicar de forma tan inmediata hay que aprovecharla, ¿no? Y yo creo que esto es necesario, pues, que haya grupos y pues, con iniciativas como esta o... Nosotros ya aprovecho para hacer un poquito cuña publicitaria, ¿no? Que siempre la hacemos cuando salimos alguno de los que estamos en el programa nuestro, ¿no? Porque en YouTube tenemos la sacristía de la Vendée, ¿no? Que hemos hecho unos cuantos sacerdotes pues precisamente para hacer esto, ¿no? Decir, oye, estamos en distintas partes de España, pero vamos a juntarnos a hablar de estos temas de política, cultura, historia, literatura, etcétera, desde el punto de vista de la fe y en nuestra cultura. Y oye, pues la cosa va creciendo, llevamos unos meses haciéndolo y gracias a Dios, pues la gente responde muy bien, ¿no? Entonces, para quien le interese, pues la sacristía de la Vendée en YouTube.
Y ojo, con la persecución de algunos obispos, porque, en fin, nos tienen encima. Yo no sé qué pasa, qué problema hay con que hablemos, que tú ahora mismo, si hay sacerdotes que están, lo decíamos en el programa de ayer, precisamente, anteayer, sacerdotes que están promoviendo la ideología de género de manera abierta o el lobby gay y tal, eso no pasa nada, pero nosotros que hablamos con claridad de estos temas, creemos, y yo siempre estoy dispuesto a que me corrijan si me equivoco desde el punto de vista de la enseñanza de la Iglesia, oye, pues las presiones uno no se puede imaginar. Nosotros, por ejemplo, algunos ya somos mayorcitos y no nos afecta demasiado, además ya nos han dado muchos palos, entonces ya hemos aprendido, pero algunos sacerdotes jóvenes que tenemos alrededor, oye, pues no se puede imaginar la presión que reciben, porque es que no se puede hablar. Y dice, bueno, pero por favor, o sea, si mañana hablas del racismo, del ecologismo, de todas estas cosas, ahí sí, maravilloso, incluso te dan cargos diocesanos. Pero como digas, oye, cuidado que es que viene encima el comunismo y tal y esto, no, te machacan. Pues es que nosotros mismos somos expertos en pegarnos tiros en el pie, vamos, una locura. Tal cual, tal cual. Es Sí, terrible. Parece que están compitiendo a ver quién es más comunista que el otro, ¿eh? Y en verdad la situación es muy graciosa. Y al respecto, para ilustrar lo que ha tocado, esto de la sociedad abierta, cerrada, propongo poner el ejemplo de una pintura. Si cada elemento no está estrictamente en su lugar correspondiente, guardando, preservando su proporción, lo que tienes es un mamarracho. Imagínate las pinturas, tira la pintura por donde quieras y que se mezcle por donde sea. ¿Qué tienes? Pues nada, una mancha. Y ese es el peligro de tener una sociedad así totalmente abierta. Es destruir nuestra propia naturaleza social, en conclusión. Sí, bueno, gracias a Dios también existen laicos que reaccionan ante estos ataques, ante esta imposición de la teología de liberación o de la nueva teología en el mundo, y sucedió en el Perú hace poco, ¿no? En la imposición de un sacerdote, el nuevo párroco impuso hacer el Vía Crucis, teología de liberación, y los feligreses dieron su grito al cielo, gracias a Dios, ¿no? Y pasó por las redes, etcétera, y mucha gente lo vio. Es importante esto, padre, te agradecemos por haber aceptado la invitación. También invitamos a que vean el programa desde YouTube, La Sacristía de la Randé, que es un programa le he visto, un amigo nos ha pasado algunos videos y la verdad que es muy bueno. Te agradecemos, padre, por esta invitación. Te hemos despertado prácticamente a las 3 de la mañana. No hay problema. Todavía me quedan unas horitas todavía que puedo dormir porque aquí en Perú yo tenía la misa mayor a las 8 de la mañana, eso es del domingo. Entonces era complicado en la parroquia porque la gente se iba a trabajar. Pero aquí la primera es a las 11, entonces todavía puedo echarme una cabezadita todavía, no hay problema. Aquí son las 6 de la mañana. ¿Quién como tú? Yo tengo la primera a las 7 y la segunda, bueno, te queda poco. Por eso, aquí sí. Yo, gracias a Dios, en mis pueblos no tengo ahora mismo, no tengo ese problema. Puedo descansar un ratito más. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Padre, ¿nos puedes dar la bendición antes de...? Por supuesto. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Buen domingo a todos. Buen domingo.